Paz a vos a cada uno de ustedes en esta rica mañana que nuestro Dios nos ha dado. Nos sentimos contentos de que nos acompañe en este sábado. Nuevamente en nuestra escuela sabática donde estamos tratando los puntos doctrinales de la Iglesia de Dios séptimo día. Y nuestro cuadernito de escuela sabática lleva por título En esto creemos, donde tenemos la lección número 7 que estamos hablando del plan de salvación. La semana pasada nos dimos cuenta sobre la caída de la humanidad, donde a consecuencia del pecado llegó la muerte, de tal manera que pasó a todos los hombres y estamos destituidos de la gloria de nuestro Dios. Pero también nos dimos cuenta que llegó nuestro Señor Jesucristo, el cual nos ha justificado, nos ha redimido, y siendo nosotros enemigos de nuestro Dios, ahora nos ha llamado hijos de nuestro Dios, siempre y cuando cada uno de nosotros aceptemos lo que Él tiene para con cada uno de nosotros, que Él es amplio en misericordia, nos perdona, y quiero que sepan que escribe nuestros nombres en el libro de la vida. En esta mañana tenemos la lección número 7, donde hemos de hablar de algo muy bonito, muy maravilloso que Dios tuvo para con cada uno de nosotros, aunque el hombre le fracasó, aquel Adán se fue al pecado y el pecado nos trajo la muerte. Y de tal manera ahora estamos destituidos de la gloria de nuestro Dios, pero Dios hizo un plan de salvación para rescatar nuestras vidas, para que cada uno de nosotros pudiéramos acercarnos nuevamente y poder obtener la vida eterna. Estando nosotros muertos en delitos y pecados, llega nuestro Señor Jesucristo, nos saca de allá de la muerte y ahora nos pone a la vida por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que nuestra lección es la lección número 7 que lleva por título El plan de salvación. Nuestra declaración de fe de este punto de fe que tenemos dice de la siguiente manera: la humanidad pecadora puede salvarse de la pena de muerte y en su lugar puede recibir la vida eterna. Así que ese es el rescate a lo que paga nuestro Señor Jesucristo, entregando su vida para rescatarnos. Entonces de esa pena de muerte ahora podemos recibir la vida eterna, siempre y cuando cada uno de nosotros aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como Rey y Señor de nuestra vida. Dice, solo por la gracia de Dios mediante la fe en Jesucristo, independientemente de los méritos, de las obras o ceremonias humanas, la expiación por los pecados, dice, junto con la promesa de la vida eterna, viene mediante la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que cada uno nos damos cuenta que nuestro Señor Jesucristo muere, entrega su vida por cada uno de nosotros, pero algo maravilloso, al tercer día nuestro Señor resucita y eso acredita que cada uno de nosotros podamos recibir esa promesa de la vida eterna. Así que la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo ayuda a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque Él venció la muerte y ahora cada uno de nosotros vivimos para nuestro Señor Jesucristo. Si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Gloria sea a nuestro Dios. Y se recibe en la experiencia humana por la fe y el arrepentimiento. Así que tenemos que acercarnos a nuestro Señor Jesucristo. Sí, cierto, el hombre pecó, el hombre se acercó, cayó a la humanidad, mas sin embargo ahora viene el arrepentimiento por medio de cada uno de nosotros. Nos acerquemos a nuestro Señor Jesucristo, Él perdona nuestros pecados por medio de ese plan de salvación que se tiene. Ahora podemos acercarnos ante la presencia de nuestro Dios. Mencionaba la semana pasada, Jesucristo es el camino, es la vida, y de esa manera Él nos acerca a nuestro Padre Celestial. Lo que la Iglesia de Dios cree y proclama referente al plan de salvación es lo siguiente. Inciso A, el plan de salvación fue trazado por Dios el Padre como un medio para que el hombre escapase de la pena de muerte pronunciada sobre él. Así que el plan de salvación nos acerca, es un plan que nuestro Dios ha hecho para que el hombre pueda volver nuevamente ante la presencia de nuestro Dios. Inciso B, la parte central de este plan es nuestro Señor Jesucristo, el cual Dios envió a la tierra para redimir al hombre de la maldición del pecado. Así que nuestro Dios manda a su Hijo para rescatarnos, para salvarnos, para redimirnos de esa maldición que cada uno de nosotros estábamos por medio de Adán, que trajo el pecado, la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres. Llega nuestro Señor Jesucristo y ahora nos trae vida, y nos trae vida en abundancia. El inciso C, la misión que el Padre dio a su Hijo fue cumplida mediante su vida impecable sobre la tierra, la cual ofreció
en sacrificio, derramando su sangre preciosa en el madero allá en el Calvario. Entonces nuestro Señor Jesucristo viene, entrega su vida en rescate de cada uno de nosotros. Así que fue cumplida, ¿por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo fue fiel, obedeció a su Padre hasta la muerte. Dice el inciso D, dice, el Padre aceptó la muerte de su Hijo como pago de nuestra redención. Yo creo que nuestro Dios, teniendo todo el poder de haber quitado a nuestro Señor Jesucristo de allí de la cruz y poder consumir a cada persona, mas sin embargo, Él observa que su Hijo va hasta la cruz obediente, y sin embargo nuestro Dios tuvo la misericordia para con cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo para rescatarnos a cada uno de nosotros, haciendo posible el perdón de nuestros pecados, por la cual lo resucitó para nuestra justificación. Gloria sea nuestro Dios, resucita a su Hijo. ¿Para qué? Para que cada uno de nosotros seamos justificados por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Inciso E, este don de Dios que ofrece vida eterna está dispuesto para cuantos lo acepten bajo las condiciones que Dios ha establecido. El regalo ahí está, podemos tener la salvación, pero también hay algunos requisitos que cada uno de nosotros debemos de tener para poder acercarnos ante la presencia de nuestro Dios. Así que tenemos que arrepentirnos, tenemos que dejar nuestra pasada manera de vivir. ¿Para qué? Para acercarnos a nuestro Dios. Y ese es el plan que nuestro Dios creó para con cada uno de nosotros, para rescatarnos, para redimirnos, para justificarnos y para que podamos estar ante su presencia y podamos tener la vida eterna. Que cuando nuestro Señor Jesucristo aparezca por segunda vez en la tierra, esos redimidos, esos que le aceptamos, podamos recibirle con gozo y alegría para recibir la vida eterna. Veamos nuestro texto base que tenemos en nuestra escuela sabática. Se encuentra en el libro de Romanos, y quiero que vayamos al libro de Romanos. Quiero que sepan que Pablo nos habla y nos enseña de la manera que hemos sido justificados, de la manera que hemos pasado de la muerte a la vida, y cómo nuestro Señor Jesucristo nos da el regalo de poder recibir la vida eterna. Dice Romanos 3:21. Fíjense la enseñanza que tiene la palabra de nuestro Dios. Empieza con dos palabras, más ahora, dice la palabra de nuestro Dios, Romanos 3:21, más ahora. Quiere decir que ahora llegó el momento de que ya no estamos en la muerte, ahora estamos en la vida. Recordemos que todo Romanos nos habla que el hombre estaba en el pecado, estaba en condición de recibir la muerte, mas sin embargo llega nuestro Señor Jesucristo y nos da la vida. Por eso empieza diciendo, más ahora que hemos pasado de la muerte a la vida, dice, aparte de la ley ha llegado algo maravilloso. Aparte de esa ley que teníamos desde el Antiguo Testamento y en Éxodo 20, quiero que sepan que ahora llega la gracia de nuestro Dios, y nos dice Romanos 5:20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó, dice, la gracia. Así que ahora llega esa gracia que nos redime, que nos ayuda, que está de nuestro lado para que el hombre se justifique por medio del plan de salvación que nuestro Dios tiene para con cada uno de nosotros. Ahora llega la gracia para rescatarnos, para liberarnos y para poder de esa manera cada uno de nosotros arrepentirnos y aceptar a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Sigue diciendo, más ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Cómo se ha manifestado la justicia de nuestro Dios? Por medio del Evangelio, nos dice Romanos 1:16 y 17. Así que el Evangelio, que es nuestro Señor Jesucristo, llega a nuestras vidas, transforma nuestras vidas, nos acerca a nuestro Dios, estando nosotros muertos en delitos y pecados, siendo enemigos de nuestro Dios. Ahora llega el Evangelio, llega la palabra de nuestro Dios, llega nuestro Señor Jesucristo, nos justifica, y ese reino de gracia de una manera nos acerca hacia la presencia de nuestro Dios. Se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Dice el verso 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, y gloria sea nuestro Dios. Ahora llega la justicia, pero ahora cada uno de nosotros tenemos que creer en Él. Dice el verso 23, recordemos, estamos hablando del plan de salvación, el plan que nuestro Dios
crió para rescatar a la humanidad del pecado. Y ahora dice el 23, por cuanto todos pecaron. Si recordamos la lección de la semana pasada, la caída de la humanidad, donde todos pecaron, ¿de qué manera? Vemos allá el primer Adán, que es de la tierra, inmediatamente se acerca al pecado, con el pecado trae la muerte, esa muerte pasa a todos los hombres, llega ahora el segundo Adán, que es celestial, que es del cielo, nos trae la vida, nos redime, nos acerca ante nuestro Padre celestial. Pero dice el 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa era nuestra sentencia. Eso es lo que debíamos de haber recibido, mas sin embargo tenemos un Padre amoroso que siempre se acerca a la humanidad para rescatarnos, para salvarlos, y que es paciente, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos vengamos al conocimiento de la palabra de nuestro Dios. Nuevamente estamos viendo el plan de nuestro Dios. Él no quiere que nadie se pierda, sino que vengamos a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Nuevamente, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de nuestro Dios, siendo justificados. Ahora habla de la justificación, el regalo que nuestro Dios ofrece al hombre. A nosotros teníamos la sentencia de muerte, mas sin embargo Él nos justifica gratuitamente por medio de su gracia. Ahora estamos viendo el regalo, la gracia de nuestro Dios que trae a la humanidad para rescatarlo, para acercarlo, siendo justificados gratuitamente por su sangre mediante la redención que es en Cristo Jesús. Así que nuestro Señor Jesucristo es lo más importante, podemos decir de una manera, en el plan de salvación, porque Él es el que viene, nos rescata. Ahora el hombre que estaba en pecado, nosotros que estábamos alejados, ahora llega nuestro Señor Jesucristo y nuevamente nos acerca a nuestro Dios. Pero ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que arrepentirnos, tenemos que allegarnos ante la presencia de nuestro Dios. Dice el 25. Dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Llega el momento en que el hombre es pecador, de que el hombre está alejado de nuestro Dios, que está entregado al pecado, mas sin embargo nuestro Dios en misericordia viene y entrega a nuestro Señor Jesucristo para redimirnos, para justificarnos. Dice el 26, dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesucristo. Así que ¿quién es el que nos justifica? Es nuestro Señor Jesucristo. Gloria sea nuestro Dios. Primeramente, estando en pecados, llega ahora la gracia de nuestro Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo nos justifica y ahora cada uno de nosotros pasamos de muerte a vida por medio del plan de salvación. Estando el hombre aún en pecado, la justicia de Dios en nuestros tiempos se manifiesta para rescatar aún al hombre. Hoy es el día que el Señor quiere rescatar, quiere salvar a cada uno de nosotros. Así que pensando en esto, quiero que sepan que la doctrina de la salvación es la pieza central y la joya de la corona de toda la revelación de nuestro Dios. Así que a través de que vemos en la Biblia hay algo muy especial. Yo creo que conocemos el texto que le hemos llamado el corazón de la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo, pero algo entrega a su Hijo para rescatarnos, para salvarnos, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Así que inmediatamente es la corona de toda la revelación de nuestro Dios. La palabra salvación, quiero que sepan que se usa ampliamente en las Escrituras. En el Antiguo Testamento se puede referir a cuando Israel clamaba y pedía esa salvación de allá donde estaban oprimidos en Egipto. El Señor le dio esa salvación. Quiero que sepan que también en David a menudo oraba para pedir esa salvación, esa liberación, cuando sus amigos lo tenían para destruirlo. Así que vemos en diferentes maneras cómo se expresa la palabra salvación. También nuestro Señor Jesucristo sanaba a personas físicamente. A menudo les decía, tu fe se ha salvado. Así que tenemos tres términos. Primeramente, la salvación del pueblo de Israel allá en Egipto. David, cuando se sentía que lo estaban persiguiendo sus enemigos, pedía salvación, pedía liberación. Nuestro Señor Jesucristo, cuando viene a la tierra, también dice, tu fe te salvará. Ahora,
Cuando los cristianos, cuando cada uno de nosotros hablamos de ser salvos, quiero que sepan que normalmente se refiere a algo más profundo que los ejemplos que dimos con Israel y con David y aquellos personajes. En el sentido del Evangelio, la salvación se refiere al perdón de nuestros pecados. Esa es la salvación. Estando nosotros muertos y pecados, llega la salvación, nos salva, nos rescata, nos perdona nuestros pecados y nos da vida eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo. Estos beneficios vienen por medio de la gracia de nuestro Dios, no por nosotros, sino el regalo que nuestro Dios nos ofrece de volver nuevamente hacia el camino de nuestro Dios. Así que no son nuestros propios méritos, sino que es el regalo que nuestro Dios nos ha otorgado. Y quiero que sepan que ahorita el hombre, muchas personas viven entregadas a los vicios, entregados al pecado, y sin embargo la gracia de nuestro Dios aún sigue abierta para toda persona que quiera arrepentirse y acercarse a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Pero esta gracia se va a terminar, pero mientras quiero que sepan que los que le hemos aceptado tenemos el trabajo de ir y llevar la buena noticia o esta gracia o esta justificación para que vuelvan nuevamente hacia nuestro Señor Jesucristo. Aunque el Creador y Todopoderoso Dios desde el principio decretó la muerte del pecador. Recordamos Romanos 6:23, donde nos dice, porque la paga del pecado es la muerte. ¿Dónde lo oímos en el Antiguo Testamento? El día que comieres de ese árbol, de cierto morirás. Entró el pecado, entró la muerte, pasó a los hombres. Ahora nos dice Romanos 6:23 que la paga del pecado es la muerte. Así que cada uno de nosotros, si no nos arrepentimos, quiero que sepan que estamos ante esa paga del pecado que es la muerte. Cada uno de nosotros estamos para recibir a la muerte, mas sin embargo nuevamente llega el plan de salvación, el plan de rescate para el hombre, para redimirlo, para salvarlo de esa pena de muerte, y ahora el regalo es la vida eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero que sepan que a través de sus siervos los profetas también han externado su sentir diciendo, ¿se acuerdan lo que dice ya Ezequiel 18:32, donde nos habla y dice a nuestro Señor Jesucristo, no quiero la muerte, dice Jehová nuestro Dios, dice que no quiero la muerte del que muere, dice el Señor Jehová, convertidos pues y viviréis. ¿Qué es lo que desea Jehová nuestro Dios? Él desea que el hombre se convierta de tal manera que cuando se convierta, dice la palabra de nuestro Dios, vas a vivir. Así que es algo maravilloso. Colosenses nos habla que nos ha traído de allá de la muerte y nos ha traído a la vida. El salmista nos dice que estábamos en el lado, lodo cenagoso, mas sin embargo ahora nos ha sentado sobre la roca. Así estamos viendo ahora ese plan de salvación donde el Señor quiere rescatar nuestras vidas y que mandó a su Hijo para rescatarnos. No vino para condenar al mundo, sino para que el hombre sea salvo por medio de la palabra de nuestro Dios. Dice el apóstol Pedro también, hablando el apóstol Pablo, dice, hablando del porqué de la tardanza de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué se ha tardado la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo? Yo creo que nos dice a segunda de Pedro 3:9, un texto que conocemos mucho, que hemos oído, dice, el Señor no tarda su promesa. Ese es el plan de salvación, no tarda su promesa. ¿Por qué no tarda su promesa? Dice el Señor no tarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos vengan al conocimiento de la verdad. Ese es el deseo de nuestro Dios. A través de los tiempos, el deseo de nuestro Dios es que el hombre venga al conocimiento de la palabra de nuestro Dios. Nuevamente, el Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con cada uno de nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Así que nuestro Dios entrega a su Hijo. Ahora no ha mandado a su Hijo porque tiene ese deseo que el hombre conozca la verdad. Y también el apóstol Pablo nos escribe y nos dice algo similar a lo que dice Pedro, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Primera de Timoteo 2:4. ¿Qué es lo que desea nuestro Dios? Que el hombre
sea salvo. Eso es lo que es este plan de salvación. La caída del hombre, de la humanidad, hizo que el hombre muriera, que el hombre pecara. A consecuencia del pecado vino la muerte, mas ahora el plan de salvación es que el hombre vuelva a tener vida y que tenga vida en abundancia. Y Dios desea que los hombres sean salvos, que sean libres del pecado, de esto que el hombre acarrea por toda su vida, mas sin embargo llega nuestro Señor Jesucristo y la palabra de nuestro Dios dice que cuando una persona se bautiza, dice que es liberada de todos esos pecados. Siendo el deseo de Dios que todos los hombres sean salvos y que puedan escapar de la pena de muerte decretada contra nosotros por causa del pecado, quiero que sepan, por esa razón nuestro Dios formó un plan de salvación, el cual lleva a práctica por medio de su Hijo unigénito. Eso es lo que Dios desea, crear un plan. El hombre ha pecado, el hombre se alejó de nuestro Dios, pero ahora por medio de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios crea un plan para rescatarnos, para salvarnos, para acercarnos nuevamente ante la presencia de nuestro Dios. Nosotros no podemos rescatarnos a nosotros mismos, nosotros no podemos algo para redimir a alguien, necesitamos la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Veamos el libro de los Salmos, lo que nos enseña, a donde nos guía, donde quiere el salmista enseñarnos que ni nuestras riquezas nos pueden salvar, ni podemos redimir a alguien más por el dinero que tenemos, sino dice el salmista, Salmos 49, 6 al 8, dice de la siguiente manera: los que confían en sus bienes, a lo mejor el rico cree que porque tiene millones o billones de dólares puede salvar su vida, pero dice la palabra de nuestro Dios, los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan, dice el 7, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano ni dar a Dios tu rescate. Así que no podemos redimir a nadie, ni nuestro dinero. ¿Qué es entonces los que nos puede redimir? El único que nos puede redimir es nuestro Señor Jesucristo por medio de la sangre que Él derramó para rescatar nuestras vidas. Dice el 8, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logra jamás. Dijo Pablo, carísimos fuimos comprados con gran precio, con el precio de nuestro Señor Jesucristo, el cual murió y se entregó por cada uno de nosotros. Así que es de gran precio, de grande valor, porque el mismo Hijo de Dios vino a la tierra para rescatarnos, para salvarnos. Así que lo que nosotros tenemos, podemos tener muchas riquezas, mas sin embargo, eso no nos redime ni podemos redimir a alguien más. ¿Quién es el que nos redime? La sangre de nuestro Señor Jesucristo, el Cordero de Dios y el Cordero inmolado que vino y salvó nuestras vidas. Dios envió a su Hijo amado para salvar al mundo. Si recordamos lo que nos dice Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Así que inmediatamente llega nuestro Señor Jesucristo, no vino a condenar al mundo, sino vino a salvar al mundo, a rescatarlo y de esa manera entregando su vida para que cada uno pudiéramos tener esa esperanza, esa vida. Dice, si recordamos Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Ahí está el rescate de nuestras almas, está el rescate de nuestras vidas, donde porque de tal manera amó Dios al mundo. Si estamos viendo el amor de nuestro Dios que llega sobre la humanidad con amor eterno, te he amado. Aquí tenemos que nuestro Dios es un Dios que ama, ahora porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito, el único, para que todo aquel que en Él cree, así que tenemos que hacer creer en Él, porque si no creemos en Él, entonces seguimos bajo la pena de muerte. Mas el que cree en Él no se pierda, mas tenga la vida eterna. Es lo que nuestro Dios desea para con cada uno de nosotros. Él ya nos está esperando en la eternidad para darnos la vida eterna. Gloria sea nuestro Dios. Así que nuestro Señor Jesucristo no vino a condenar al mundo, sino vino para que el mundo fuera salvo por medio de Él, porque de tal manera amó Dios al mundo, te ha amado a ti, me ha amado a mí, para que ahora vengamos al arrepentimiento, nos acerquemos ante la presencia de nuestro Dios, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga
la vida eterna. Gloria sea nuestro Dios, que nos ha rescatado, que nos ha liberado y que nos ha asentado ahora, de estando allá en el lodo, ahora nos asienta sobre la piedra. La misión que el Padre dio a su Hijo fue cumplida por Él, llevando una vida impecable. Fíjense bien lo que nos dice Primera de Pedro 2:22, donde nos habla ahora, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Nuestro Señor Jesucristo obedeció exactamente al pie de la letra el plan de salvación para rescatarnos, siendo que llegó el enemigo y le dice, si tan solo me adoras, te doy todo esto. Mas sin embargo nuestro Señor sabía que tenía que llegar hasta el Calvario para rescatar nuestras vidas. Muere, resucita el tercer día y dice la palabra de nuestro Dios que nuestro Padre celestial le ha ascendido hasta los cielos, ahora se sienta a la diestra de nuestro Dios. Así que el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, para ofrecerla en rescate por muchos. Mateo 20:28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Ese fue el grande propósito de nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo, de mandar a su Hijo para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Quiero que sepan que hasta nuestros tiempos los brazos de nuestro Señor Jesucristo están abiertos para recibirnos, para aceptarnos, para perdonarnos y por medio de ese plan de salvación darnos a cada uno de nosotros la vida eterna, sacarnos del pecado y asentarnos ahora en la vida eterna, que es por medio de nuestro Señor Jesucristo. De lo cual también el apóstol Pablo escribe, vayamos a Primera de Timoteo, donde también nos da una hermosa enseñanza. Y miren la enseñanza que nos da en Primera de Timoteo 2:6. Dice la palabra de nuestro Dios, el cual se dio a sí mismo en precio de rescate por todos para testimonio en sus tiempos. Llegó, rescató nuestras vidas, aún caminando rumbo al Calvario, su sangre cayendo en la tierra, rescató a cada uno de nosotros. Y así fuimos rescatados con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, como de un cordero sin mancha ni contaminación. Mire lo que nos dice primera de Pedro. Una enseñanza muy hermosa. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo fue a la cruz, sufrió, pero sin embargo nos acercó al reino eternal de nuestro Dios. Dice Primera de Pedro 1:18. Sabiendo que fuiste rescatado, ya estábamos perdidos, pero fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, como vivíamos conforme a los deseos de la carne. Llegó nuestro Señor Jesucristo, nos da una nueva identidad, nos hace una nueva criatura, pone sobre nosotros su Santo Espíritu. Fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestro Padre, no con cosa corruptible, con oro o plata, sino con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. No fuimos comprados con oro, no fuimos comprados con plata, sino fuimos comprados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Qué maravilla que este plan de salvación se ofrece para toda la humanidad, para que podamos acercarnos ante la presencia de nuestro Dios por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Si ciertamente por causa del pecado el hombre fue destituido de la gloria de nuestro Dios. El pecado nos alejó de la presencia de nuestro Dios. Yo creo recordamos allá en el huerto, donde cuando el hombre peca, donde toma de aquel fruto, inmediatamente hay una separación. El pecado empieza a separar al hombre de nuestro Dios, mas sin embargo ahora nuestro Señor Jesucristo es el camino que nuevamente nos acerca a la casa de nuestro Padre celestial. Dice Romanos 3:23 que hemos estado leyendo, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de nuestro Dios. Así que el pecado nos alejó, nos separó de la gloria de nuestro Dios, pero ahora a nuestro Señor Jesucristo, el segundo Adán celestial, nos acerca nuevamente a la casa de nuestro Padre celestial. Y ahora en Cristo Jesús es redimido
siendo justificados gratuitamente por su gracia. Somos redimidos gratuitamente, dice Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Así que es algo gratis, pero quiero que sepan que esto tuvo un precio, aún aunque es gratis. Quiero que sepan que la muerte de nuestro Señor Jesucristo allá en la cruz, aquel sufrimiento, aquella agonía, quiero que sepan que ahora nos rescata a cada uno de nosotros y ahora debemos de aceptar a Jesús como Rey y Señor de nuestra vida. Quiero que sepan que Cristo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero y fuimos sanados por sus heridas. Yo creo que lo podemos ver allá en Isaías 53, donde también nos habla que por medio de sus heridas cada uno de nosotros fuimos rescatados. Cristo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero y fuimos sanados. Vamos primera de Pedro 2:24. Primera de Pedro 2:24. Dice de la siguiente manera, ahí estamos cerquitas. Al que no conoció pecado, dice, hizo pecado por nosotros. Él vino, llevó el pecado de cada uno de nosotros sobre sus hombros. Imagínense el dolor para que nosotros fuésemos hechos justos de Dios en Él. Él nos justifica, no son nuestras obras, nuestros méritos, sino es nuestro Señor Jesucristo, que aún estando nosotros en el pecado, Él viene, entrega su vida para justificarnos, para redimirnos, para acercarnos nuevamente a nuestro Padre Celestial. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo, dice, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Gloria sea nuestro Dios, que viene, que nos rescata y que da ahora la oportunidad de que el hombre reciba la promesa de la vida eterna por medio del plan de salvación. Ahora, Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Dice, para ello es necesario que venga al conocimiento de la verdad. Sí, vimos ahorita que Él quiere que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad, primera de Timoteo 2:4, y que crean en aquel que ha hecho posible nuestra salvación. ¿Quién es el que ha hecho posible nuestra salvación? Podemos decir que lo imposible lo hizo posible. ¿Quién? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Por cuánto? Dice Juan 10, 1, 7 y 9, Jesús es la puerta de la salvación. Jesús es el que nos lleva, Jesús es el camino, Jesús es la puerta y no podemos llegar a nuestro Padre Celestial si no es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que primero Jesús es la puerta de la salvación. Solamente en Jesús hay salvación. No hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Así que nuestro Señor Jesucristo, siendo la pieza importante del plan de salvación, ahora por medio de Jesús llega la salvación. En Él hay perdón de pecados. Así que cuando nos arrepentimos, cuando nos acercamos a nuestro Dios, ¿se acuerdan cuando predicó aquel Pedro? Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Arrepentidos y bautícense. Ahora nuestro Señor Jesucristo perdona nuestros pecados por medio del arrepentimiento, por medio del bautismo, por medio de creer que Él es nuestro Señor y que Él es el que nos espera en la eternidad. Creyendo en Él, el hombre pasará a ser hijo de nuestro Dios. Estando nosotros alejados de las promesas, estando nosotros destituidos de la gloria de nuestro Dios, ahora por medio de nuestro Señor Jesucristo pasamos cada uno de nosotros ahora a ser hijo de Dios. ¿Por qué? Por medio de este plan de salvación que ofrece vida al hombre hasta nuestros tiempos y que los brazos de nuestro Señor Jesucristo están abiertos. ¿Para qué? Para recibir al pecador siempre y cuando se arrepienta y pida la misericordia de nuestro Dios. En nuestro cuadernito hay una sección que dice reflexión y aplicación y da algunas palabras. Y estas palabras son muy hermosas. Hemos estado hablando a través de la lección de estas palabras. La primera palabra es justificación o justificado. Y quiero que sepan que cuando pensamos en esta palabra podemos verlas en el libro de Romanos 3:24 que lo hemos mencionado. Dice, siendo justificados gratuitamente.
Cada uno de nosotros merecía la pena de muerte, pero ahora llega el que da la justicia, el que nos acerca a nuestro Dios. Dice, siendo justificados gratuitamente por su sangre mediante la redención en Cristo Jesús. Así que esta palabra emplea un lenguaje de un tribunal de justicia. Al comparecer ante un juez, esperamos escuchar la palabra inocente. Cuando nosotros debíamos de haber recibido la muerte, llega la justificación, llega la justicia, y ahora nos dice que si aceptamos a nuestro Señor Jesucristo somos inocentes. Esto es lo que significa justificado, que ahora te hace una persona inocente, pero ahora depende de cada uno de nosotros si vamos a aceptar esa justificación o queremos seguir viviendo en el pecado. A pesar de nuestros pecados, somos tratados como si fuésemos inocentes, somos declarados justos por un juez, perdonados de nuestras ofensas. Así que eso es lo que hace nuestro Señor Jesucristo. Te pone enfrente de nosotros. ¿Para qué? Para que cada uno de nosotros le aceptemos y ante el juez podamos recibir a esa palabra de inocente. Pero tenemos que aceptar la justificación de que Él murió por cada uno de nosotros. Somos redimidos, nos justifica y ahora cada uno de nosotros somos inocentes. También hay otra palabra que nos da allí, la palabra redención. Este también es un lenguaje del mercado de esclavos que se refiere al precio pagado para liberar a un esclavo. Se daba la redención, se pagaba y aquel esclavo quedaba en la libertad. En términos modernos, redención es el rescate que libera a un rehén. Ahora nosotros estábamos en esclavos ante el pecado, nos tenía atrapados. Ahora Él dio la redención, Él dio el pago para liberarnos, de tal manera que dice Jesús pagó el precio por nuestra libertad de las garras del pecado. Estábamos encadenados, pero llegó nuestro Señor Jesucristo, Él paga el precio. ¿Cuál precio es el que paga nuestro Señor Jesucristo? Carísimos, hemos sido comprados con la sangre del Cordero de nuestro Dios. Veamos lo que dice Primera de Pedro 1:18. ¿Cómo nos rescata? Dice Primera de Pedro 1:18. Dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. Así que está aquí la redención, el rescate de la manera que estábamos en nuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro, como plata, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Llega el rescate de nuestras vidas, estando nosotros viviendo en nuestra vana manera de vivir, en nuestro pecado, en nuestras consecuencias, en nuestro fruto de la carne, en las borracheras, en los banqueteos, en los celos, en las iras, en las contiendas. Llega ahora el que nos redime y entrega su vida en rescate de cada uno de nosotros. Estando alejados, nos acerca ante la palabra de nuestro Dios. También hay otra palabra, propiciación, que viene siendo también redención, expiación. Y Romanos 3:25 nos dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su presencia los pecados pasados. Ahora quiero que sepan que nuestro Dios, cuando el hombre se acerca, le acepta, quiero que sepan que Dios se olvida de toda la maldad del pecado que el hombre traía y lo hace una nueva criatura. Eso es maravilla, eso es algo que nuestro Dios hace para con cada uno de nosotros. Si tú que me estás oyendo y aún no has entregado tu vida a nuestro Señor Jesucristo, eres una persona pecador que ha acarreado tras de ti pecado tras pecado, ahora quiero que sepan que el Señor desea que le aceptes, que te bautices y todos tus pecados, por más muy grande que tengas tu costal lleno de pecados, quiero que sepan que el Señor te libera. Dice Isaías que aunque tus pecados fueren rojos como el carmesí, dice que Él te los hará blancos como la blanca lana. Ese es el deseo de nuestro Dios, que estando el hombre lleno de pecado, tiene misericordia. Venir a mí, dice el Señor, acércate ante la presencia de nuestro Dios. Este es el lenguaje ahora de la adoración en el templo, donde acercas a Dios, donde le pides el perdón, ahora donde Él te va a redimir por medio
por medio de su palabra, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Se refiere al trono de misericordia o al sacrificio ofrecido para limpiar el pecado, santificar los requisitos de Dios y apaciguar su ira. Tenemos la otra, la reconciliación. Otra palabra muy hermosa, donde ahora es reconciliación o también un sinónimo, podríamos decir, redención. Y si vemos Romanos 5:10, mira lo que dice sobre la reconciliación. ¿Cómo estábamos o cómo estuvo Adán ante aquel pecado que cometió? Inmediatamente se aleja de las promesas de nuestro Dios. El pecado entra y llega a la muerte, pero ahora llega nuestro Señor Jesucristo y nos quiere reconciliar ante nuestro Dios. Romanos 5:10. Dice de la siguiente manera, dice, porque si siendo enemigos fuimos ¿qué? Reconciliados. ¿Se acuerdan la semana pasada que mencionamos que la caída del hombre nos hizo enemigos de nuestro Dios? Nos separó de las promesas, nos separó de nuestro Padre amoroso. Llegó nuestro Señor Jesucristo porque siendo enemigos ahora fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. ¿Qué hace la muerte de nuestro Señor Jesucristo? Nos reconcilia nuevamente ante nuestro Padre amoroso. Estando nosotros en el pecado, ese plan de salvación, ese plan hermoso que rescata nuestras vidas por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, dice, estando reconciliados, ahora que estamos reconciliados con nuestro Dios, seremos salvos por su vida. Y dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Ahora vemos este lenguaje amoroso donde nos acercamos a la reconciliación, donde nos acercamos a la reunificación, donde nos acercamos hacia nuestro Dios, estando separados, ahora estamos unidos nuevamente con nuestro Padre Celestial. Y la palabra de nuestro Dios nos dice, aquí yo vengo pronto y traigo galardón para cada uno de nosotros. ¿Para quiénes? Para aquellos que fueron justificados, que le han aceptado y que nuestro Señor Jesucristo los ha tomado en sus brazos. En esta rica mañana que nuestro Dios nos ha dado, yo creo nos dimos cuenta de la lección pasada, donde la caída de la humanidad nos separó de nuestro Dios, pero en esta mañana tenemos ahora el plan de salvación, donde nuestro Dios en grande misericordia no desea que el hombre se pierda, sino que venga al conocimiento de la palabra de nuestro Dios. ¿Qué es lo que Dios tiene para ti en esta mañana? Que te acerques, que nuestro Dios tiene un plan de salvación para rescatar tu vida y la vida de tu familia y darte una vida en abundancia. Que ese plan de salvación lo puedas tú tomar en tus manos. El Señor te bendiga.